Buenos días, el día de hoy vamos a presentarle lo que es el modelo científico evaluativo de Edward Sussman. Mi grupo está conformado por Madeleine Hurtado, Karen Gallo, Laura Dumar, Carol Rentería y mi persona, Andrés Javier Tejada. El contexto histórico del modelo científico de evaluación de Sussman. El modelo científico fue desarrollado por Edward Sussman en 1960. En este contexto, la evaluación de programas sociales, educativos y de salud comenzaba a formalizarse como una disciplina. Se enmarcaba dentro de un paradigma positivo, basado en la aplicación de un método científico para obtener resultados objetivos y medibles. En la década de 1950, que fueron las primeras aproximaciones de la evaluación científica. Durante esta época, la evaluación de programas sociales y educativos era un poco más estructurada y basada en observaciones subjetivas. Aquí se empieza a desarrollar un enfoque mucho más sistemático, influido en sistemas de investigación experimental. A medida que pasa el tiempo, en los años 1960, comienza el crecimiento de programas sociales en Estados Unidos y en otros países. Esto hizo necesario medir su impacto de una manera mucho más objetiva. Comenzaron a aplicar este método científico en educación, salud y políticas públicas. Edward Sussman propuso este modelo en un contexto influenciado de una manera cuantitativa, en un grupo de personas experimentales. En su obra Evaluative Research, Principles and Practice, Sussman formaliza un enfoque y un modelo de evaluación basado en un método científico, proponiendo que esta idea de evaluación deba estructurarse con hipótesis y recolectando análisis y datos de información. El modelo de Sussman influyó en la evaluación de evaluaciones educativas y de políticas públicas, sentando bases en la evaluación experimental, caso experimental y utilizadas hasta el día de hoy en los estudios de impacto. Bueno, yo le voy a hablar sobre los antecedentes científicos del modelo científico evaluativo de Edward Sussman. Bueno, el primero está inspirada en un método científico tradicional, el cual se fundamenta en un método hipotético deductivo que implica la formulación de hipótesis, la recopilación de datos y un análisis o verificación de la hipótesis mediante una evidencia empírica, influenciado por el positivismo lógico y la búsqueda de objetividad en la investigación. Le sigue la evaluación basada en experimentación, la cual es inspirada en métodos de investigación experimental en ciencias naturales y sociales como los ensayos controlados aleatorios. Bueno, seguimos con el desarrollo de la evaluación del programa, lo cual sería, en la década de 1950 y 1960 en Estados Unidos, con el auge de los programas sociales en Estados Unidos, para cada redundancia, surgió la necesidad de evaluar la efectividad. Esto fue mediante ensayos controlados en la comunidad. Le sigue por último los enfoques cuantitativos en la ciencia social. Bueno, el uso de encuestas, la medición de variables y análisis estadístico para evaluar el impacto, la influencia del enfoque conductista y la medición objetiva del comportamiento humano. Antecedentes pedagógicos. Primero, influencia del método científico. Sussman propuso que la evaluación educativa debía seguir un proceso riguroso basado en la formulación de hipótesis, recolección de datos y análisis objeto de resultados. También se inspiró en el enfoque positivista, buscando objetividad en la medición de impacto de programas educativos. Segundo, influencia conductista. Corrientes pedagógicas como el conductivismo en la década de 1960 dominan la educación, lo que influye en la idea de medir el aprendizaje en términos observables y también cuantificables. Tercero, la evaluación basada en la eficacia del programa. Se centró en determinar un programa educativo logrando resultados esperados. Esto contrastaba con enfoques más subjetivos o centrados en la satisfacción del alumno. Cuarto, por último, enfoque en la toma de decisiones. Sussman consideraba que la evaluación debía proporcionar información válida y confiable para así de esa manera mejorar los programas educativos que se alineen con el modelo de toma de decisiones, que también surgió en esa época. Edward Sussman
fue un sociólogo estadounidense reconocido por sus contribuciones en el estudio de la organización militar, la medición del comportamiento social, las condiciones laborales y la salud pública. Es considerado uno de los pioneros en la investigación de la evaluación de programas sociales y del movimiento contemporáneo de rendición de cuentas. Sussman obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad de Columbia y trabajó como profesor en diversas instituciones prestigiosas como lo son Columbia y Harvard. Durante la Segunda Guerra Mundial fue investigador del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, donde realizó estudios sociológicos sobre el personal militar. Sus hallazgos fueron publicados en la serie The American Soldier. Sussman es autor de diversas obras, entre ellas Evaluation Research en 1967, que es considerada una referencia fundamental en la metodología de la investigación evaluativa. Sussman defendía un enfoque científico para la evaluación de programas, enfatizando el uso de diseños experimentales por grupos de control siempre que fuera posible. Su legado sigue influyendo en la investigación social y la evaluación de políticas públicas. Características del modelo de evaluación de Sussman. Primero, se basa en evidencias científicas, utilizando datos y pruebas concretas para evaluar programas o proyectos. En segundo lugar, tenemos que la investigación evaluativa es aplicada. Aquí no solo se tiene la teoría, sino que se usa en situaciones reales. En tercer lugar, tenemos la relación entre causa y efecto. Esta analiza cómo una acción o una estrategia influye en los resultados obtenidos. En cuarto lugar, tenemos la confrontación entre la investigación. Esta incluye aspectos conceptuales, metodológicos y administrativos. Y no solo se consideran los resultados, sino también el proceso y la organización. También incluye varios tipos, categorías y fases de evaluación y se adapta a diferentes situaciones y objetivos de evaluación. Y por último, tenemos que se proporciona la información para la planificación de programas.